Hola. Le cambiamos esto así. En este momento está viniendo. Ah, ¿vos estás esperando para la foto? No, igual ya lo tengo. ¿Cuánto tenemos? ¿Cómo está abierto? ¿Quieres sacar una foto? Gracias. Ahí. Ah, porque si no me tapas a mí. Gracias. Tiene media hora, ¿ves? ¿Pero qué? No, se tienen que contestar las preguntas. O no sé. O las contestamos después. Buenos días. Hernán está un poquito demorado, Hernán Casinelli, con lo cual me parece que las preguntas las vamos a dejar para después de la exposición, así evacuamos todas las preguntas todas juntas. A nosotros nos tocó, a ver esto, nunca sé cómo. A ver, para que viene. No sé cómo. A ver si. Nunca toco lo que debo tocar. ¿Y es con este? Ah, con él. Okay. Bueno. A nosotros nos toca, como siempre, la parte de auditoría. En el programa se habla de actuación profesional, es un poco más abarcativo, dado que siempre hablamos del auditor y olvidamos al síndico, una figura más que importante en estos tiempos, en estados contables que se van a ajustar por inflación. Con lo cual, tanto Daniel Reyes como yo hemos tratado de acortar nuestra presentación, porque sabemos que están como ávidos de ver temas prácticos, con lo cual le dejamos un tiempo bastante considerable a Hernán. Así que después de la presentación nuestra, él nos va a contar un poquito, como lo dice el programa, cómo tengo que encarar toda esta tarea, estos encargos que pueden ser diferentes servicios profesionales. Con lo cual, Daniel y yo vamos a tratar de repasar algunos conceptos muy importantes que los dimos el 22 de noviembre en la última reunión del ciclo de contabilidad y auditoría, el jueves 22 de noviembre. Y vamos a tratar de dividirnos la exposición entre los dos.
como eran conceptos muy relevantes, los vamos a repasar y le vamos a poner un poco más de énfasis, como los párrafos, que es prácticamente la presentación que hizo Silvia Giordano, pero que ahora vamos a hacerla entre Daniel y yo. El tema de notas, no las trajimos en las filminas porque ya están en la red. Acá les trajimos el link, porque ya aparecieron, digamos, los modelos de notas que recomiendan la FAPSE. Así que bueno, vamos a dejar la primera parte a Daniel, que nos va a hablar de estos conceptos que queremos reforzar. Después hago yo una pequeña presentación y vuelve Hernán Casinelli a ver cómo encaramos nuestra tarea. Gracias, Roxana. Bueno, buenos días a todos. Gracias por participar de esta reunión. Como primera cuestión, quiero agradecer a la doctora Bueno, al doctor Casinelli, a las autoridades del Consejo por permitirme reincidir en este prestigioso ciclo. Bueno, como tenemos que empezar por el principio, desde el punto de vista de la tarea del auditor, nos parece que tenemos que empezar por la carta convenio o la carta propuesta. Si bien este documento no es un elemento que figure mencionado en nuestra muy querida RT37, la verdad que en las normas internacionales que aplican algunas entidades en Argentina, como la que están bajo el área de la Comisión Nacional de Valores, para ellos sí es obligatorio porque la NIA 210 de las normas internacionales establece que este elemento es un elemento obligatorio. No nos olvidemos que este documento se emite en oportunidad de aceptar o continuar un acuerdo de auditoría y que tiene por objeto algunas cosas muy importantes. Por lo pronto, delimita la responsabilidad de las partes, tanto del auditor como del ente, y desde el punto de vista del ente, que es el que a nosotros nos interesa, este documento, valga la redundancia, documenta que la gerencia o la dirección de nuestro cliente entiende y confirma que entiende algunas cosas muy significativas. Por ejemplo, que la responsabilidad por la emisión de los estados contables de acuerdo a normas profesionales argentinas, y en este caso que incluyen el ajuste por inflación, porque es un pronunciamiento nuevo que entró en vigencia o se reanuda su vigencia a partir de este próximo cierre de ejercicio, él lo entiende y lo confirma. Por otra parte, tangencialmente, que el control interno del ente es lo suficientemente de suficiente calidad como para emitir estados contables libres de errores y fraudes materiales. Tiene otras implicancias adicionales, pero me parece que estas dos son, desde nuestro punto de vista, en este momento las más significativas. Otro aspecto importante, que sí figura en nuestra querida RT37, es la planificación. Fíjense ustedes que todos los servicios profesionales que figuran en esa RT establecen la obligación, además de mantener la independencia, de planificar la tarea. Sin embargo, en ningún lugar obliga al profesional a que tenga un documento o un papel de trabajo que se llame planificación o memorándum de planificación. En un solo punto dice preferentemente por escrito. La verdad que ahí, como yo a veces digo, es como una claudicación de la RT37. A lo mejor en un ente pequeño la planificación uno la puede llevar en la mente, digamos, pero a medida que la estructura y la complejidad del ente se va agrandando, es obvio que la planificación tiene que estar por escrito. La planificación es una tarea donde se definen ciertas cosas básicas como la estrategia de auditoría, la materialidad o la significación, la importancia relativa y algunas otras cuestiones más. Yendo al tema de la materialidad, este es un aspecto que en este caso, como consecuencia del impacto de los estados contables ajustados por inflación, obviamente va a sufrir modificaciones.
La planificación es una tarea que el auditor realiza cerca del cierre del ejercicio, los últimos meses, digamos, del cierre de ejercicio. Si estamos hablando de un cierre 31 de diciembre, la planificación probablemente o ya se hizo, o se está haciendo, o se está terminando. Seguramente la base sobre la cual se han hecho los cálculos de nivel de significatividad han sido valores nominales históricos. Y eso, ya sabemos, va a cambiar. Con lo cual, el valor de esa significatividad, que es un elemento, digamos, filtro, la acepción de significatividad está claramente definida en el glosario del RT37, en la última página, y es un elemento que le sirve al auditor, junto con otro concepto muy permanente en la actividad del auditor, que es la razonabilidad. O sea, la significatividad es un elemento que nos permite determinar cuándo un rubro, una partida, una cuenta, un estado, deja de tener esa calidad de razonable. Y entonces empieza a ser, digamos, para el lector, usuario de ese estado contable, tener un significado distinto o que tomaría una decisión distinta si ese valor cambia. Entonces, como decimos, en la planificación se determina la materialidad o la significatividad y entonces, en este caso específico que se reanuda el ajuste por inflación, arrancamos con valores nominales históricos, pero la realidad es que tenemos que hacer el cálculo en valores ajustados por inflación. Como esto determina alcances, muestras, determinados saldos que probablemente no revisemos porque no llegan a nivel de significatividad, nos van a cambiar y debemos hacer este ajuste. Acá también, dentro de la planificación o del memorándum de planificación, existen otras cuestiones que se revisan, que es, por ejemplo, determinar cuáles son exactamente las áreas críticas de auditoría. Esto habla del proceso de auditoría, ¿no es cierto? Entonces, vamos a bajar un poquito los conceptos. ¿Qué es un área crítica de auditoría? Una área crítica de auditoría para el auditor es aquella área que, por ejemplo, tiene problemas de control interno o que tiene experiencia o conocimiento de ajustes importantes o muchos ajustes en el pasado, que tiene una aplicación de un pronunciamiento contable complejo o que tiene por primera vez la aplicación de un nuevo pronunciamiento. Este es el caso. Este no es, a lo mejor, demasiado complejo, pero es la reanudación de un pronunciamiento que existía y estuvo suspendido en su aplicación durante 15 años, que es el ajuste por inflación. Ahí tenemos que ver en qué rubros va a impactar, básicamente el patrimonio neto, y después, de acuerdo a la composición patrimonial, viene de cambio, viene de uso, intangibles, etcétera. Habrá que ver en cada caso. ¿Y cuál es el efecto que tiene eso en nuestra estrategia de auditoría y el tipo de procedimientos que vamos a llevar a cabo para resolver o para concluir sobre esos rubros? Otro aspecto que también es importante es que, como consecuencia de la aplicación del ajuste por inflación, los valores de algunos rubros, específicamente bienes de uso, bienes de cambio y por ahí intangibles, van a aumentar significativamente su valor. ¿Qué significa? Bajo un ámbito de contabilidad en moneda histórica nominal, si la sociedad es una sociedad normal, sin problemas de negocio, seguramente difícilmente esos valores superen lo que la norma contable, el RT17, establece como valor recuperable. No se olviden que todos los activos deben ser sometidos en oportunidad de la emisión de los estados contables al test del valor recuperable, entendiendo a este el mayor valor entre el valor neto de realización y el valor de uso. Cuando se nos presenta el ajuste por inflación, vemos que muchos activos van a incrementar significativamente su valor. Entonces, en aquellos entes o clientes que por ahí no tienen
una performance de negocio demasiado buena, digamos, tenemos que analizar si los nuevos costos no generan pérdidas a nivel operativo y si las mayores amortizaciones pueden ser soportadas por ese estado de resultados. Y evaluar en cada caso si no tenemos que registrar pérdidas por previsiones por pérdidas por desvalorización de esos activos. Este otro punto que también es importante es, como consecuencia del ajuste por inflación, todos los parámetros, digamos, del activo, el pasivo, el patrimonio, cambian. Muchas empresas que tienen pasivos importantes, pasivos a largo plazo, pasivos financieros, tienen adicionalmente lo que se llaman covenants. Covenants, a lo mejor es un término que no todos conocen, son obligaciones de informar, de hacer o de no hacer, complementarias o colaterales a los pasivos de largo plazo. ¿Qué significa? Que el acreedor, para tratar de mantener las condiciones patrimoniales del momento en que le otorgó el préstamo al deudor, que es nuestro cliente, le solicita que cumpla con determinados aspectos. Informar periódicamente cuál es la situación patrimonial. Por ahí le pone restricciones de tipo distribución de utilidades para que el patrimonio no caiga, o le exige reforzar los seguros o las garantías de los bienes que están en garantía del préstamo que le ha otorgado. Entonces, como consecuencia del ajuste por inflación, probablemente esos ratios, esos índices de liquidez, endeudamiento, etcétera, cambien, y por ahí existe la posibilidad de que se incumplan esas obligaciones colaterales, digamos. Entonces, en estos casos deberíamos estar al lado del cliente para ayudarlo a renegociar o conversar con su acreedor de manera tal de o cambiarlo o adaptarlo para poder seguir cumpliendo con esas obligaciones colaterales. El otro aspecto que también es importante, que ya lo mencionó en algún momento Hernán, es el impuesto diferido. Todos sabemos que como consecuencia de la aplicación del ajuste por inflación, el valor de los activos aumenta. Cuando ese activo, desde el punto de vista contable, no tiene su correlato desde el punto de vista impositivo, genera pasivo por impuesto diferido. Entonces, ese pasivo por impuesto diferido que impacta en el cuadro de resultados, por ahí a lo mejor también genera problemas, como decíamos antes, en relación al patrimonio. O sea, el resultado acumulado es demasiado grande y entra en aplicación el artículo 206, que es cuando las pérdidas le consumen las reservas y el 50% del capital y tienen obligación de recomponerlo. O, mejor dicho, reducir el capital o recomponerlo de alguna manera. Esta cuestión, bueno, obviamente es muy importante. Junto con esto de la recomposición del capital, bueno, también existe lo que acaba de mencionar Roxana, es que acá tenemos un periodo de transición que va desde el 1 de julio hasta el 30 de diciembre del año 2018. Durante ese periodo, si bien el ajuste por inflación está vigente, existe dispensas para su no aplicación y diferirlo hasta la próxima presentación. Pero ¿qué es lo que pasa? Durante ese periodo seguramente habrá entes que habrán de tomar decisiones societarias respecto del patrimonio que tendría que estar ajustado por inflación, pero por efecto de la dispensa no lo está. Y acá van a producirse distribuciones, por ejemplo, que se van a decidir sobre valores históricos, cuando ya sabemos que lo que corresponde es tomarlo sobre valores ajustados. Pero estamos en esta zona gris. El ajuste por inflación está vigente, pero no del todo, porque todavía el organismo regulador no estableció a partir de qué momento los acepta en esas condiciones. Ahí eso es importante, que cuando el profesional actúa como síndico tenga en cuenta esta situación y trate de que la asamblea no vote decisiones que van
digamos, si bien en línea con lo estatutario, que es el balance, que no está ajustado, pero que debería estar ajustado, y que se tome los recaudos de no distribuir partes de capital. Bueno, todas estas cuestiones, obviamente, todas las que hemos revisado, tienen que estar permanentemente informada la gerencia y como para que sepa de todo esto. Probablemente la gerencia, como decía el otro día Silvia, vea con mejores ojos y le cueste mucho menos interpretar un estado contable, un estado financiero ajustado por inflación que uno con valores históricos, porque normalmente el empresario tiene más en mente los valores de mercado, especialmente de su stock, y también el efecto que tiene en su resultado bruto. A lo mejor no tanto con el resultado neto, pero sí con el resultado bruto. Así que bueno, esto es importante, que todas estas cuestiones estén en permanente comunicación con la gerencia, con la dirección del cliente o con el dueño de la compañía de que se trate. Bueno, hasta acá fue mi intervención. Gracias. A mí me toca repasar un poquito la revisión del cálculo del ajuste por inflación, que es un concepto muy importante para el auditor, ya sea que sé que parte de los colegas que nos acompañan y que atienden a pequeñas y medianas empresas, es muy probable que seamos nosotros mismos, me siento identificada con esta tarea, que vamos a tener que realizar el ajuste. Esto que voy a decir es algo que es responsabilidad mía, es un pensamiento muy particular. Le voy a pedir alguna colaboración a algún colega, seguramente va a ser Daniel Reyes, que es mi vecino, para que él me trate de corroborar mis propios cálculos, si es que me están, si es que mi cliente está específicamente solicitándome esta tarea. Después Hernán nos va a hablar de cuáles son las distintas tareas y los distintos enfoques. Pero si yo soy el auditor y estoy colaborando con ese cálculo, me parece a mí que sería una práctica sana, una práctica profesional sana, alternar en este caso el control con otro colega. Yo puedo controlar los ajustes de Daniel y Daniel podrá controlar mis propios ajustes. Como vamos a tener que hacer toda una tarea manual, porque es probable que el ejercicio que se ajuste, el ejercicio que tengamos que traer ajustado de base, no tengamos a lo mejor la tecnología como para... Vamos a tener planillas de Excel nada más. Por eso que el error me parece que puede estar en el día a día. Somos humanos, así que yo recomiendo un control, digamos, cruzado con otro profesional. Respecto a la revelación en notas a los estados contables, no me voy a extender demasiado porque ya ahí en la filmina está el link de la FAPSE con los modelos de notas que se han publicado la semana pasada. Está como pan caliente. Esas notas, esos modelos de notas, son en realidad 3 modelos, hablan sobre concretamente unidad de medida. El modelo número 1 es para los ejercicios que cierran al 30 de junio, con la consideración de la nota correspondiente a que algo va a pasar en el futuro, dice la nota, ¿no es cierto? O sea, los próximos estados contables van a estar ajustados, estos no. El modelo 2 tiene 3 casos concretos, 3 casos de unidad de medida, donde el primer caso es aquellas compañías que ya reexpresaron sus estados contables y que es muy probable que los tengan ajustados al 2002-2003, que fue la última vez que aplicamos el ajuste por inflación, según los cierres, con su modelo de nota. El segundo caso es para las entidades que están constituidas
luego de este ajuste, o sea, del 2004 en adelante. Y el tercer modelo habla, creo, de los modelos de notas de cuando estoy optando por no aplicar el ajuste por inflación en este periodo que me permite la norma entre el 1 de julio y el 30 de diciembre del 18. Con lo cual, no me quiero extender porque es una cosa de público conocimiento, ustedes pueden entrar. Y en el material, que lamentablemente veo que, no sé si lo alcanzan a ver, no es un verde demasiado feliz, posiblemente. Es el mismo material que ya está publicado y que ya nosotros lo expusimos el 22 de noviembre, con lo cual les digo concretamente y para acortar realmente la exposición, porque veo que le pregunté si tenía muchas preguntas a Hernán y me dijo, tenés como 1000. Me dijo, no, 995, pero el 5 no es significativa la diferencia. Entonces, la verdad que queremos tratar de responder a las preguntas. Y este es un material que ya está publicado, ya está en YouTube, ya está colgado en la página del Consejo, pero básicamente este esquema muestra los dos momentos, digamos, es como un antes y un después. ¿Qué pasa entre el 1 de julio y el 30 de diciembre y qué pasa después que la norma aparentemente es obligatoria? Como bien dijo Daniel, los organismos no acompañan o no nos acompañan en estas situaciones. Cada uno de ustedes que se encuentre con un cierre donde pueda optar o no, va a tener que identificar dónde ubicar la situación de cada compañía. Básicamente lo que dice digamos, el esquema es que en cualquier situación hay que acompañar con nota, y ya ahora tenemos las que están publicadas. O sea, la primer parte, digamos, o sea, la parte verde, son el periodo de transición entre el 1 de julio y el 30 de diciembre. Notas en todos los casos. A posteriori, notas en todos los casos. Algunas notas, cuando sea obligatorio, tendrán que ser cuantitativas y cualitativas, siempre y cuando se puedan, pero les recuerdo que nota que intervenga o que formen parte de los estados contables son notas que tenemos que auditar y que tenemos que complementarlo con algún papel de trabajo que evidencie que nosotros auditamos esa nota. Esto es lo más importante. Y la parte de abajo, digamos, es el impacto que tiene en la opinión a los estados contables, que en cualquier caso, si o bien puedo hacer párrafos de énfasis diciendo, señores, es razonable el estado contable, pero vayan y lean la nota número tal, o en algún otro caso, esperemos que esto sea lo más transitorio, que haya que presentar algún estado contable que ya sea obligatorio y que el organismo no se haya expedido, porque ahora lo que necesitamos es que la Inspección General de Justicia y la Comisión Nacional de Valores nos indiquen de qué manera presentar estos estados contables, aunque ya está aprobado, digamos, salió la ley aprobada, pero no está promulgada, la que deroga el decreto famoso que nos impedía la presentación de los estados contables ajustados. Como Hernán va a tener que hablar sobre qué es lo que tenemos que hacer, cómo encarar los sistemas, los temas contables, inclusive también los de auditoría, los de sindicatura, les quiero dejar la próxima filmina, que es una reflexión. Ustedes la leen y le doy el pie a Hernán. Así que les dejo esto para que reflexionen. En silencio.
Lo dejo a Hernán y esto es lo que tengo para decirles. Muchas gracias. Ahí estamos. Bueno, buenos días de vuelta. Vamos a hablar un poco respecto de cómo encarar la actividad de ajuste, tratando de dar algunos tips bien concretos, ¿sí? Para tratar de crear un poco de método en todo esto, un poco de organización, y bueno, finalmente llegar a buen puerto, que es lo que todos esperamos. Siempre cuando empezamos con todo este tema y hacemos todo el desarrollo, incluso cuando hacemos un ejercicio práctico donde tratamos de abordar la mayor cantidad de problemáticas que podrían plantearse en un ente convencional, como creo que fue el caso que resolvimos antes del break, toda la gente dice, ah, bueno, tengo el material, ahora lo voy a poder hacer, y después uno se lo vuelve a encontrar en el consejo, dando vueltas, y dice, ¿sabes qué? No sé por dónde arrancar, ¿no? No sé cómo empezar a aplicar todo lo que vi en la reunión o lo que vi en el curso. Fui al cliente y la realidad me desbordó. Entonces vamos a tratar de que esa realidad no nos desborde y ver cómo le damos un poquito de método a todo esto. Obviamente en muchas cuestiones no vamos a hablar de cuestiones técnicas, sino que vamos a dar títulos de lo que serían los pasos, ¿no? Paso 1, paso 2, paso 3, ¿no? Pero me parece que hace a la orientación que como consejo tenemos que también proporcionar a los matriculados. Primer paso, importantísimo, definir el alcance de nuestra tarea. Roxana recién y Daniel también antes se centraron en la labor de la auditoría del ajuste por inflación que realiza la empresa. Pero a mí me podrían contratar para que yo determine los ajustes que la empresa tiene que contabilizar. O podría ser que, como parte de la tarea rutinaria de la preparación de los estados contables del ente, el cliente asuma que dentro de eso está incorporado el ajuste por inflación. Claro, o podría ser que el cliente desconozca que el dueño de los estados contables es él, ¿no? Eso es bueno contarle, sos dueño de algo de tus estados contables, y que piense que los estados contables que, abro comillas, firma el contador, cierro comillas, en realidad es una cuestión del contador, cuando en realidad es una cuestión de la empresa, no del contador. Entonces, uno tiene que tener bien en claro para qué lo están contratando. Y lo que uno se encuentra muchas veces es que esta confusión que existe en el empresariado es una confusión que en el día a día termina confundiéndonos también a nosotros, ¿no? Porque obviamente la vorágine nos obliga a automatizar ciertas cuestiones y termina obviamente generando grises donde muchas veces no sabemos dónde está la parte clara y dónde la oscura. Entonces, primera cuestión, en base a cuál sea el encargo, ¿sí? Sea preparar los estados ajustados, sea auditar el ajuste que va a hacer la compañía, sea ayúdame a que el equipo de contabilidad pueda prepararlo, pero no voy a tener que emitir un informe profesional brindando aseguramiento sobre esa cuestión, ¿sí? El punto de partida siempre es comprender al cliente y a su estructura. ¿Por qué digo esto? Porque creo que todos los aquí representados en el panel y todos ustedes tendremos seguramente clientes muy diversos. Tendremos aquel cliente que tiene
su propio departamento de contabilidad y que tiene un sistema contable más o menos organizado, como también tendremos el cliente que directamente delega en nosotros toda la actividad que tiene que ver con la preparación de los estados contables. Tendremos un cliente que es mucho más prolijo en cuanto a la conservación de la documentación, otro que a lo mejor ir a encontrar un documento es prácticamente la búsqueda del Titanic. Entonces, uno tiene que comprender todo eso para poder dimensionar la tarea, la magnitud de la labor con la que se va a estar enfrentando. Entonces, primera cuestión, setear bien claro la expectativa del cliente respecto de qué es lo que nosotros vamos a hacer, ¿sí? Nosotros muchas veces asumimos que está todo dentro del abono, como se decía recién acá. Pero, bueno, o ellos creen, ¿no? Pero una cosa que a veces habría que hacerle entender al cliente es que sea lo que venda nuestro cliente, seguramente si al cliente le piden una unidad más de lo que vende, él va a cobrar una unidad más. Nosotros vendemos horas de nuestro servicio profesional. Entonces, si vamos a dedicar más horas de nuestro servicio profesional, el cliente tendría que comprender que eso lo tiene que remunerar. Ahora bien, muchas veces, ¿cuál es el problema que encontramos en la práctica? El problema es cómo encaramos la comunicación para hacerle entender al cliente que este es un problema de él y no es un problema nuestro. Porque si yo le digo al cliente, vamos a tener que revisar el honorario, dado que hay que ajustar los estados contables por inflación, probablemente me diga, ¿y por qué me querés cobrar por un problema que es tuyo? En cambio, si yo encaro el problema diciéndole, ¿viste que hay que ajustar los estados contables por inflación? Ah, no, ¿en qué consiste eso? No te voy a aburrir con temas técnicos, pero vos sabés que estuve hablando con un cliente donde ya empezamos a hacer algunas comprobaciones y resulta que la verdad que el cliente tiene algunos problemas societarios porque está con algunos temas de necesidad de recomponer capital. ¿Y qué es recomponer capital? Bueno, básicamente que tengas que poner plata. ¿Cómo que tengas que poner plata? ¿Sí? Porque te quedas con una situación de reducción de capital o que a lo mejor hacia futuro tengas un riesgo de patrimonio negativo. ¿Y cómo sabemos si es eso? Bueno, ¿querés que te ayude a evaluarlo? Bueno, esa es otra historia, ¿sí? No le estoy vendiendo el ajuste, le estoy diciendo te voy a dar un valor agregado, ¿sí? Entonces, claro, si yo voy y le digo, no, porque la partida en ajuste de cierre, el ajuste del índice de la FAP, se me va a decir, y es tu problema, o sea, no me vengas a mí con esa cuestión. Si yo le vendo valor, él lo va a pagar. Si yo le vendo costo, él le voy a esquivar. Entonces yo tengo que demostrar que le estoy vendiendo valor, no costo. Por lo tanto, uno lo que tiene que pensar en este alcance, básicamente, es cómo podemos adoptar una actitud proactiva frente al cliente. No tenemos que decir, salió esta norma, tengo que cumplirla, agachar la cabeza e ir y hacer sin siquiera plantearle al cliente esta situación. Porque además, no es que estamos vendiendo arena en el desierto, sino que estamos vendiendo realmente valor agregado. Estamos haciendo una contribución, porque este cliente, si solamente nosotros nos ocupamos de decirle que tiene que ajustar por inflación los estados contables, si lo único que recibimos es tu problema, no te lo reconozco, a lo mejor por no ser proactivo, no estoy permitiéndole anticiparse a algo que en 2 o 3 años podría poner en riesgo la continuidad de la empresa como negocio en marcha. Y podría estar poniendo en juego por mi, llamémosle, pasividad o mi no proactividad, las fuentes de trabajo de quienes dependen de que esa empresa sobreviva. Entonces ya también es una tarea de responsabilidad social profesional de nuestra parte, hacerle ver de que esto hay que trabajarlo con la seriedad que el tema tiene. Y para trabajarlo con seriedad hay que lograr que el cliente se lo tome en serio, ¿sí? Y no venderlo como un tema de cumplimiento. Todo lo que es cumplimiento
el cliente lo asocia con que es un problema del contador, no con que es una cuestión de él. Hay que hacérselo sentir propio. ¿Por qué es propio de él? No es que estamos mintiendo, estamos haciendo lo que tenemos que hacer y estamos asumiendo una actitud de responsabilidad profesional, una actitud de responsabilidad social profesional. ¿Sí? ¿De acuerdo? Eso en primer lugar. En segundo lugar, segundo paso, evaluar el esfuerzo de nuestra parte. Porque si lo convencimos de que nos tiene que remunerar, nos va a preguntar cuánto es. Entonces tenemos que poder dimensionar nuestro esfuerzo para poder pasarle un honorario. Si vamos a evaluar cuál es el esfuerzo para poder cobrar esto, vamos a tener que hacer un análisis de los tiempos que va a estar directamente relacionado con el tipo de encargo que tengamos, ¿sí? No va a ser lo mismo si voy a auditar, si voy a ajustar y la empresa tiene un sistema administrativo no tan aceitado, si voy a realizar el ajuste y toda la información está al día, si tiene una contabilidad al día, ¿sí? O sea, no todos los casos son iguales, con lo cual en base a el conocimiento del cliente yo puedo hacer una primera estimación de tiempo. Siempre nuestra sugerencia es que se indique en la aceptación por parte del cliente, que hago extensivo lo que decía Daniel. A mí me parece que cuando uno encara una relación profesional, al margen de si es un encargo de auditoría o lo que sea, necesitaría tener una aceptación por parte del cliente escrita para que después el cliente no me venga con algo de que esto yo nunca te dije que te lo iba a pagar o cosas por el estilo. Entonces, no solamente aceptación cuando el encargo es de aseguramiento de auditoría, ¿sí? Si me están contratando para ajustar, también. Si forma parte de un cliente que anualmente yo le hago los estados contables, pero logré hacerle entender la importancia que tiene esta tarea como tarea adicional o diferencial respecto de lo que siempre hacía y me lo acepta como remunerado, también, ¿sí? Es decir, lo dejo explícitamente escrito en una carta con el cliente. Y en esa carta yo siempre dejaría escrito que, tomando en consideración la información disponible, la cantidad de horas estimadas está, la cual podrá ser ajustada en función a otras cuestiones que puedan verificarse durante la etapa de planificación. Adelante, Perdón. Roxana. En el análisis de tiempos también es muy importante evaluar con qué tipo de rubros me estoy enfrentando. Hay compañías que posiblemente, compañías de servicio, que no tengan bienes de uso, que no tengan inventarios. O sea, tengo que ver también la composición de los famosos rubros no monetarios, monetarios, etcétera. Ese también es algo que hay que considerar. Disculpame. Exacto, perfecto. Bueno, justamente en el tercer paso, que tiene que ver con la planificación, ahí viene justamente, pero está bien porque me da el pie para poder decir justamente esta cuestión. Para planificar, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Un análisis vertical de la información. Para lo que decía Roxana, ¿qué cantidad de partidas expuestas tengo? ¿Qué cantidad de partidas en poder de compra de cierre, pero que no son partidas expuestas, tengo? ¿Qué cantidad de partidas en poder de compra anterior tengo? Como para poder comprender la magnitud o el peso. El otro día me acuerdo que durante la reunión alguien mandó una pregunta que decía: tengo un cliente que no tiene bienes de uso, que solo presta servicios y no tiene oficinas propias, nada, no tiene nada. O sea, era solamente facturas por cobro, venta y sería... Yo quiero ese cliente porque no tiene problema más que el tema de la comprobación del RECPAN, que es básicamente reexpresar la cuenta caja y después comprobarla con lo que tiene en caja al cierre. Entonces tiene que ver con lo que decía Roxana. Si yo no tengo esa dimensión de cómo está conformada la estructura patrimonial del cliente, bueno, difícilmente voy a poder hacer una evaluación adecuada de tiempos, ¿sí? Con lo cual esto, en una instancia de evaluación de tiempos, forma parte de la actividad, pero después en la planificación, cuando el cliente ya me lo aceptó, lo bajo a nivel de detalle. ¿Sí? Ya lo trabajo no sobre una base de una estimación global, sino sobre una base de una estimación pormenorizada. Luego va a haber que hacer una evaluación de el mantenimiento de la contabilidad de la sociedad o del ente que fuere.
¿A qué me refiero con evaluar el mantenimiento de la contabilidad? Bueno, si la contabilidad está al día, si las imputaciones se hacen dentro del mes en el cual tienen que ocurrir las imputaciones. ¿Por qué digo esto? Porque después vamos a ver cuando lleguemos a los tips para evaluar por qué podría fallar la prueba del RECPAM. Muchas veces pasa por temas de descalces en los periodos de imputación. Entonces, no es lo mismo un cliente que todos los meses tiene un personal que analiza las cuentas y deja las cuentas cerradas mes a mes, a un cliente que solamente carga los comprobantes y el último día del año se ocupa de analizar solamente los saldos de cierre. Obviamente, si dentro de mi estudio tengo muchos clientes a los que les llevo la contabilidad directamente como servicio, el servicio de tercerización de la teneduría de libros, eso lo voy a hacer en función a cómo encaro yo el trabajo. Si dentro del estudio la contabilidad del cliente la llevo mes a mes y todos los meses me ocupo de hacer un análisis de cuentas y cerrar las cuentas analizadas al final del mes, o si solamente hago un trabajo de carga de datos del cliente y al final del año le hago el análisis de las cuentas. Entonces ahí no tendré que evaluar cómo lo hace el cliente, lo sabré yo en función de la evaluación de lo que estoy haciendo. Por eso digo, siempre el punto de partida es entender con quién me estoy enfrentando y cuál es el encargo. Entonces cada uno sabe su realidad. Probablemente tengan muchos de los presentes de las dos cosas. Tengan clientes que a algunos les llevan la contabilidad y tengan otros clientes que el cliente lleva su contabilidad y se encargan de hacerle los análisis de cierre, ¿sí? Entonces, bueno, no todos los casos los puedo manejar de una misma manera. Otro punto es identificar las áreas críticas. Por ejemplo, si en el análisis vertical concluyo que la compañía tiene muchos bienes de usos, evidentemente ahí estoy en presencia de un área crítica, porque cuando yo pido un registro de altas, podría encontrarme con que el cliente tiene solamente las altas del bien principal, pero si después activó mejoras sobre el valor de ese bien, a lo mejor no tiene a nivel de detalles las mejoras activadas y yo tendría que descomponer ese bien para el bien principal, considerar que está en fecha de compra del alta del bien principal y cada mejora en el mes en que ocurrió el desembolso. Entonces, ahí tengo un ejemplo de lo que sería área crítica, ¿sí? Después podrá haber otras áreas críticas. Por ejemplo, acá hay varias preguntas que me han llegado relacionadas con empresas exportadoras o importadoras donde las tenencias de moneda extranjera y las cuentas por cobrar y pagar en moneda extranjera generan diferencias de cambio significativas. ¿Y qué ocurre en esos casos? Bueno, me adelanto un poco a la respuesta que pensaba dar después. Como todo resultado de tenencia, ¿sí? Al final del día la diferencia de cotización de la moneda extranjera es un resultado de tenencia más. Yo tendría que separar qué parte tiene que ver con la inflación y qué parte tiene que ver con la devaluación propiamente dicha. Entonces, si tengo $100 a comienzo del año y hay una inflación del 40%, antes de compararme con 1.800 pesos, que era el tipo de cambio de inicio, tendré que 1.800 multiplicarlo por 1.4 y recién compararme con, no sé, pongamos que esté a 40 a fin de año con los 4.000 el cierre, y esa sería la diferencia de cambio pura. Ahora, hacer eso puede tener un trabajo operativo significativo y alguien podría decir, bueno, entonces me voy a ir por el esquema menos depurado, en el cual reexpreso las ventas, reexpreso el costo, reexpreso los gastos operacionales, reexpreso las depreciaciones y todo lo que es resultado financiero y de tenencia, incluyendo el RECPAM, lo saco en una sola línea por diferencia. ¿Podría ser un esquema de trabajo? Podría ser. Ahora, ¿sería lo recomendable para ese tipo de empresas donde el rubro diferencia de cambio es tan importante para entender la gestión del negocio? Y no estoy seguro. No sé si sería lo que yo recomendaría desde el punto de vista de la utilidad, pero también ahí entra mucho en juego para qué usa la información mi cliente. ¿La usa para presentarla ante alguien que hace una evaluación crediticia o mi cliente solamente la utiliza porque sobre esa información tiene que luego hacer los ajustes impositivos para determinar el impuesto a las ganancias? Porque la cantidad de daño que puedo causar en un desvío de una norma contable se mide básicamente comprendiendo el destino y el uso de la información.
Entonces, de vuelta, no es lo mismo que el cliente diga, no, con esta información yo tengo que rendir cuentas de un préstamo que tomé y podría estar afectando un covenant a los que hacía referencia Daniel, a decir, el cliente se financia con el ahorro del empresario, con el ahorro familiar, y básicamente le asigna a los estados contables una impronta de base para la liquidación impositiva. Bueno, entonces, si utilizo el enfoque menos depurado, a lo mejor no estoy haciendo tanto daño, ¿sí? Ahora, después tendremos que ver cómo hacemos para corregir el efecto del resultado nominal, que algunos me han preguntado también sobre el tema de cómo adecuar el tema a nivel aplicativo. Bueno, ahora mencionaremos alguna cuestión de esa. Entonces, a eso me refiero con identificar áreas críticas, para focalizarnos en eso. Luego, seleccionar el enfoque de aplicación. No va a ser lo mismo decir voy a ir con una comparabilidad plena en el arranque, que decir solo voy a reexpresar el inicio del año actual y el primer año no voy a presentar los estados dinámicos, porque en función a eso será la cantidad de sumas y saldos para atrás que tenga que analizar, desglosar, etcétera. Por ejemplo, si yo voy a utilizar 3 años, a mí me va a importar el detalle de los movimientos de bienes de uso durante el año 2017. En cambio, si yo arranco a 31 de diciembre de 2017, solamente me va a importar la composición de bienes de uso a diciembre del 17 y no me va a importar la variación entre diciembre del 16 y diciembre del 17 en ese análisis de anticuación de bienes de uso. Entonces, solamente trabajo a nivel de stock y no a nivel de flujo. Entonces, es importante seleccionar el enfoque de aplicación inicial también para poder planificar la actividad. Luego, seleccionar otras opciones de simplificación que me trae la resolución 539, como también las que me trae la RT6. Este tema de presentar en una sola línea los resultados financieros y de tenencia viene de la RT6. La resolución 539 solo me recuerda que está en la RT6, pero es repetir algo que ya estaba en una normativa anterior. Entonces, en función a cuáles son las simplificaciones que vamos a utilizar o que podemos utilizar, porque dicho sea de paso, hay alguna simplificación relacionada con el impuesto diferido que solo es aplicable para los entes pequeños de la sección 2 de la RT41 y que aplican el método directo. Con lo cual no todas las simplificaciones son para todos, pero bueno, tengo que seleccionarlo para también poder acotar la cantidad de esfuerzo. Y en base a todo este trabajo de planificación voy a poder armar un primer estado de requerimiento, que muchas veces cuando yo digo estado de requerimiento estoy hablando de o se lo pido al cliente o sé lo que voy a tener que generar dentro del estudio si yo soy el que llevo la contabilidad del cliente, ¿no? Estado de requerimiento puede ser estado de requerimiento o estado de generación de bases de datos, como ustedes lo quieran ver, dependiendo de la realidad que cada uno viva en el caso concreto. Entonces, ¿qué podría incluir como ejemplos este primer requerimiento? Bueno, sumas y saldos. ¿Cuántos voy a requerir? Bueno, dependerá del enfoque de aplicación inicial. Registro de altas de bienes de uso. ¿Sí? Bueno, todo eso forma parte de lo que va a surgir como conclusiones necesarias de esta planificación. Entonces, sobre esa base voy a tener, digamos, una estructura a partir de la cual poder arrancar. Fíjense que el ejercicio que nosotros desarrollamos antes del break partía de la base de que todo ese análisis ya se había hecho. Para poder llegar al punto de partida de tener en una tabla de Excel, en una columna esto, necesito tener disponible lo que sigue. ¿Sí? Entonces, todo lo que vimos antes tiene que ver con eso. Y luego, como cuarto paso, seguramente cuando baje al terreno de acción y quiera llevar a la práctica esto, puede ser que me encuentre con la necesidad de adecuar operativamente algunas cuestiones en el sistema contable del cliente. Lo que hablábamos antes del tema de cómo lleva contablemente los registros por ventas de bienes de uso, ¿sí? Eso tiene que ver con un análisis de la funcionalidad del plan de cuentas, ¿sí? El plan de cuentas es funcional para allanarme la tarea de ajuste o en realidad me mete más presión y me confunde más. Porque en ese caso tendré que sugerir una adecuación del plan de cuentas. Que eso no implica necesariamente migrar de sistema contable. Es simplemente abrir o habilitar las cuentas necesarias dentro del plan de cuentas para que el plan de cuentas tenga
lo que uno le pide a todo plan de cuentas, que sea funcional para facilitar luego el proceso de formulación, de elaboración de los estados contables. Poner en orden el tema de imputaciones. Perfecto, yo el pasado no lo voy a poder modificar, voy a tener que readecuar lo que el cliente o lo que yo mismo no analicé dentro del mes que debía haber analizado, pero saber que mientras convivamos con el tema del ajuste por inflación, un tema fundamental va a ser cambiar ese hábito. Entonces, hacia adelante voy a tener que replantear o bien mi frecuencia de análisis de cuenta o bien indicarle al cliente que en su departamento de contabilidad van a tener que cambiar esa frecuencia. ¿Sí? Cambiar el hábito para que esto en algún momento le pongamos un corte y no sea todos los años volver a discutir el mismo problema relacionado con el esquema de imputaciones. Ajustes de cierre. Guarda con los ajustes de cierre, porque el problema del ajuste de cierre es confundir que porque es de cierre está en poder de compra de cierre. Por ejemplo, el ajuste típico. Me mandan la carta del abogado respecto de los juicios. Entonces lo contabilizo el último día del año. Pero si el juicio tiene como suceso generador un evento que tuvo lugar en el mes de, no sé, del mes de septiembre, está en poder de compra de septiembre el resultado. Entonces voy a tener una exposición del pasivo monetario que va a representar esa previsión de juicios entre septiembre hasta fin de año y me va a generar una ganancia. Pero si yo imputara todo, me va a cerrar igual, pero voy a estar expresando de un poder de compra inadecuado el resultado por la pérdida asociada a la previsión y además voy a estar dejando de reconocer la ganancia por exposición a la inflación que me generó esa previsión durante ese tiempo, con lo cual después podría estar asegurando en el informe de auditoría que eso está bien cuando no está bien. Y eso tiene que ver con que le asigno al ajuste de cierre el hecho de que esté en poder de compra de cierre. ¿Sí? Entonces guarda con ese tipo de cuestiones. Bueno, cuando identifico estas cuestiones, lo que me queda finalmente es implementarlas. ¿Sí? Bajarlas al operativo, incorporarlas en mi rutina de trabajo o trasladarlas al cliente en un informe que le haré pasar para que quien sea el jefe de contabilidad del cliente o quien corresponda pueda operativizarlo, ¿sí? Entonces, de vuelta, dependerá si yo soy el que llevo la contabilidad o dependerá de si yo asisto a alguien que lleve una contabilidad dentro de su empresa. Como quinto paso, cuando tengo todo esto, ya puedo empezar lo que vimos en el ejercicio. ¿Sí? Tomar el plan de cuentas. Yo lo hice a nivel de rubros, pero bueno, tomar el plan de cuentas, a cada cuenta indicar si está en poder de compra de cierre, si está en poder de compra anterior y seguir con todo lo que nos queda por delante. Entonces, fíjense que para llegar a esto, que en nuestro ejercicio era el punto de partida, yo tuve que hacer 4 pasos anteriores. Que no lo dice la norma, lo dice la realidad operativa, la práctica profesional. Y qué es lo que uno se encuentra con los clientes. Y obviamente si me dejan hablar más de los 5 minutos que ya seguro me pasé, que me comentaba Roxana por el papelito que tenía, les puedo poner no sé cuántos ejemplos más que desde hace 2 meses para acá, que empezó toda esta vorágine, uno se empieza a encontrar en todos los clientes en los que está trabajando, ayudándolos a poner esto en marcha o directamente haciéndoselos. Sí, entonces quiero decir, esto es una oportunidad muy importante para poner en valor nuestra profesión, para poner en valor los servicios que como profesionales en ciencias económicas estamos brindando, para cumplir con una actividad de responsabilidad social profesional. Y no quiere decir que nosotros estamos siendo materialistas y estamos cobrando por hacer el bien, ¿sí? Estamos cobrando por hacer nuestra labor. Lo que tenemos que estar contentos es que nuestra labor tiene un impacto social muy importante y que a través de esto estamos haciendo bien. Así que la idea de esta presentación básicamente era darles estos tips. Luego hay unos tips también que ya se dieron el otro día relacionados con ¿por qué podría no cerrarme la prueba de RECPAM? Estoy desesperado. Bueno, podría ser porque hay un error en la definición de qué es posición monetaria. Estoy considerando un rubro que está en poder de compra de cierre, pero no es monetario puro. Bueno, me embalé mal, lo saco del análisis, o podría ser que no segregué adecuadamente los elementos que compensan inflación dentro de resultados de tenencia, o podría ser que haya un descalce
entre lo que les decía antes, ¿no? La fecha de imputación y la fecha en que se generaron los resultados, sobre todo en las previsiones o provisiones que se registran a cierre de periodo, pero que tienen como fecha de origen un periodo anterior. O podría haber uso de cuentas puentes. Esto ocurre mucho, sobre todo, por ejemplo, en empresas constructoras que a lo mejor utilizan una cuenta de movimiento para acumular todos los desembolsos del año en una obra en curso y después la trasladan al bien de cambio de una fecha determinada. Entonces, si yo anticuo desde la fecha de alta, entre comillas, del bien de cambio, voy a pensar que todo está en poder de compra de la fecha en la que hice el traslado a la cuenta destino, y yo tendría que considerar que los desembolsos están en poder de compra de cada mes de la cuenta cuente. Cuando haga el ajuste del bien de cambio, a lo mejor me va a dar un resultado por tenencia que se va a quedar descalzado respecto de ese importe, pero como los desembolsos están imputados en cada mes, si fui contabilizando en el mes que fue, cuando haga la prueba de RECPAM no me va a dar nada con nada, y tiene que ver con el tema de que en el medio hubo una cuenta puente o una cuenta de movimiento que utilicé, y eso también forma parte de los problemas que uno se va encontrando en la práctica. Así que bueno, ahora dejemos el espacio que queda para preguntas y respuestas, pero de verdad esta vez, sí, muchas gracias. Tengo 800 preguntas, pero bueno. Empiezo a responder, perdón si a alguno no le respondo con la profundidad que hubiera esperado. Vamos haciendo una y una, dale. ¿Se puede tomar como punto de partida para el ajuste por inflación el último balance ajustado de enero de 2002? Digamos, el ajustado a febrero 2003, entiendo que querrá decir. Sí, no lo mencioné específicamente porque lo dijimos en la reunión anterior, que les recomiendo que lo miren como complementaria en la de YouTube. Probablemente mañana Martín haga algún tipo de repaso más pormenorizado de esto en el arranque de la continuación del día de hoy. Pero un punto específico que está mencionado en la 539 es que se dan por válidos, en caso que el ente opte por darlos por válidos, no es una obligación, los ajustes reconocidos en el periodo enero 2002, febrero 2003, ¿sí? Con lo cual sí es normativo eso. Roxana. Acá hay una pregunta. En el caso de una SRL que cierra su primer ejercicio irregular el 31 de agosto y hace el ajuste, ¿solamente se aplica en nota que optó por el ajuste por inflación? Es el caso de una empresa, entiendo yo, un ejercicio irregular porque comenzó la actividad, supongo. Se explica en nota, o sea, no está obligado, puede optar si el cierre es para intermedios o para ejercicios anuales. Bien. La segunda pregunta la voy a englobar en una cuestión que es genérica, porque muchas preguntas están relacionadas con temas de desde cuándo tengo que reexpresar los aportes, desde tengo una reserva facultativa, desde qué momento tengo que reexpresarla, tengo una reserva legal, desde qué momento tengo que reexpresarla, etcétera, etcétera. A ver, esos son los temas que todavía están tratándose con los organismos de control. En principio, a nivel de todo lo que son aportes, la discusión central tiene que ver con si se los reexpresa desde la fecha de integración o desde la fecha de suscripción. Eso por un lado. Y después, desde el punto de vista de las reservas, la discusión tiene que ver con si tomo las reservas en valor nominal, las que estaban antes de la aplicación del ajuste, dado que están calculadas sobre un resultado que cumplieron en su día con la norma vigente, y solo las reexpreso a efectos de poder aplicar el método en el periodo subsiguiente, o si tengo que ir para atrás y recalcularlas, porque alguien me preguntaba acá, la reserva tengo que recalcularla, supongamos una reserva facultativa desde la fecha de la asamblea en que se fue tomando. No, porque la reserva en realidad está en poder de compra del resultado base, con lo cual si la reserva facultativa se originó en una decisión de la asamblea que se tomó en el año 2013 sobre el resultado 2012, en lugar de irme al año 2016 me tendría que ir al año 2011 para poder hacer la reexpresión, porque tendría que tener el resultado del 2012 en poder de compra de cierre del 2012 y recién ahí poder reexpresarlo. Por eso es que nosotros estamos sosteniendo ante los reguladores que las reservas
mejor mantenerlas en valor nominal porque en su día respetaron las normas que estaban vigentes en ese momento y hacia adelante reexpresarla. Distinto tiene que ver con los saldos de resultados diferidos, ¿sí? Lo que creo que no hay duda al respecto es que cuando se calculan reservas sobre resultados ya ajustados por inflación, el punto de partida va a ser el resultado ajustado. El tema es qué pasa con las preexistentes al periodo en el cual aparece nuevamente el ajuste. Así que con eso respondo todas las inquietudes que tienen que ver con el capítulo societario, por así decirlo, ¿sí? Acá tengo una pregunta que viene por el streaming. Si mi cliente reporta en US GAAP, entiendo que debe adoptar la moneda funcional de la controlante para el reporte. Para fines locales no obliga a preparación de información ajustada, entonces entiendo que para fines locales se puede hacer uso de la simplificación. ¿Es correcto? Bueno, acá está un poco mezclado la temática. Digamos que US GAAP no es exactamente igual que NIF. Son, digamos, normas de contabilidad aplicables en Estados Unidos y otras aplicables a nivel internacional. Si bien pueden tener algún tipo de semejanza, no son exactamente iguales. Para fines locales, esta empresa tiene que presentar, si no está dentro de las empresas controladas por la CNB, presentará los estados contables de acuerdo a RT 17 y va a aplicar la RT 6 como corresponde. Obviamente tiene, de acuerdo al tipo de empresa que se trate, las mismas dispensas que tienen todos los entes. O sea, desde ese punto de vista, digamos que el reporte a Estados Unidos corre por un canal y el reporte o el estado contable para fines locales corre por otro. Lo que esto implica, obviamente, un trabajo adicional. También una pregunta en vivo. Sin perjuicio de la opción de diferir la aplicación del ajuste, ¿no es conveniente esperar la norma de la IGJ que permita el ajuste, dado que si no habrá que hacerlo de manera retroactiva en el próximo ejercicio, resultando que se haga una tarea que se podría hacer ahora? Entiendo más o menos lo que quiere decir, pero les explico. Hay compañías bajo el entorno de CNB que no reportan NIF, sino que están controladas por la IGJ, que son las ex sociedades de bolsa, por ejemplo, y los que ya están cerrando ejercicio, ya sea semestral o algún trimestral en la CNB, o sea, lo tienen que presentar igual porque hay días corridos para presentar el estado. Así que el 10 de diciembre, si no mal recuerdo, está venciendo los cierres de septiembre, por ejemplo. Con lo cual, si no se expide la IGJ, el estado contable lo tengo que confeccionar igual y tengo que hacer igual la auditoría y el informe del auditor. Tendré que ir a esos casos que pusimos en la última filmina, de que sea razonable, con una nota, hacer un énfasis, etcétera. Todo esto que lo dijimos medio como rápido, pero que están los modelos en la FAPSE. Sí. Quiero agregar un comentario para enfatizar lo que decía Roxana. Siempre recordemos que lo que el ente aplica es el marco prescripto por el regulador. No es que porque la norma contable dice que hay que ajustar, el cliente va a tener que ajustar, ¿sí? Lo que es esperable es que el regulador acompañe esta decisión de la profesión, que finalmente no es una decisión donde la profesión la tomó solo, sino que también la tomó consensuada y en diálogo permanente con los reguladores. Entonces, los reguladores están trabajando para tener su propia arquitectura regulatoria que permita aplicar el ajuste. Ahora bien, si para la fecha que corresponda, todavía por una cuestión de los tiempos propios de cada regulador, esto no estuviera definido y la norma vigente todavía incluyera el impedimento de aceptar estados ajustados, bueno, ahí aparecerá lo que decía Roxana. El marco aplicable no sería un marco aceptable desde el punto de vista del informe de auditoría, y por lo tanto el informe de auditoría tendrá que expedirse en términos de cumplimiento del marco del regulador y no en términos de razonabilidad de conformidad con las normas contables profesionales.
O sea, que estoy exportando el problema del ajuste por inflación al informe de auditoría y el informe de auditoría quedará en un contexto no ajustado hasta tanto el regulador se emparde con la norma profesional. Sí, ese sería el tema. Sí, Graciela. Uh-huh. Y además que, digamos, si presentás el trámite de acuerdo a lo que prescribe la norma de que tiene que estar ajustado o haciendo la defensa de que no vas a ajustar independientemente de lo que piense y que vota o lo que quiera. Porque vos tenés que llevar, por ejemplo, ese mismo estado contable a un banco, a tu principal proveedor, a quien fuera que te lo está solicitando, y no puedes estar esperando a que IGJ resuelva, por ejemplo, si va a aceptar o no el ajuste por inflación. Y vos el trámite lo tenés que llevar legalizado. O sea, sí. Entonces, y acá si no cumplís con la norma, no podés legalizar. O sea, que es una... Hago un comentario sobre eso. En realidad va a estar legalizado porque la posibilidad de expedirse en términos de marco de cumplimiento forma parte de las normas que hacen a la actuación profesional, con lo cual... no estaría legalizado si el estado contable, o mejor dicho, podría ser observado en el área de legalizaciones, si el estado contable viniera sin ajustar y el informe de auditoría fuera en términos de razonabilidad. Pero si el estado contable viene sin ajustar y en el informe, en lugar de expedirse con la fórmula, presentan razonablemente de acuerdo con las normas contables, dice, cumplen con las normas de la Inspección General de Justicia o se están presentados de acuerdo con la norma de la Inspección General de Justicia, sin usar la palabra razonablemente y solamente invocando el cumplimiento del marco del regulador, eso es un tipo de informe contemplado en el RT 37 y legalizaciones lo va a legalizar. Porque no estoy fuera del marco prescripto. Es decir, yo o aplico las normas profesionales y opino en términos de razonabilidad o aplico el marco del regulador y opino en términos de cumplimiento si el marco del regulador no es equivalente a las normas profesionales. Distinto hubiera sido en el marco del RT7, que ahí sí hubiese sido otra historia, pero con las actuales normas de auditoría no debería haber un problema. Por eso, en varias de estas reuniones tratamos de hacer bastante docencia en que si estoy en un periodo en el cual tengo que ajustar y no tengo ya disponible la dispensa, en caso de que por un tema regulatorio no tenga que ajustar, el criterio es no ajusto y cambio el informe. Y eso ya lo hemos visto con los cierres trimestrales de CNB. Es decir, CNB a 30 de septiembre debieron haber salido los estados contables ajustados. No se ajustaron porque estaba vigente el decreto y todo el marco regulatorio de CNB no permite ajustar. ¿Qué hicieron las empresas? No ajustaron, cambiaron la nota sobre marco de preparación, cambiaron la nota sobre unidad de medida y el auditor opinó en términos de cumplimiento. Vinieron al consejo, legalizaron, no hubo ningún problema, se presentaron ante la CNB los aceptó, los proveedores se los aceptaron, los bancos los aceptaron, etcétera. Con lo cual ya tuvimos una experiencia viva, no es una especulación teórica lo que estoy diciendo, ¿no? Así que en ese sentido, gracias por el comentario, Graciela, y lo transmito para el resto también. O sea, si se cumplen con estas pautas, no debería haber una objeción en cuanto a la legalización, siempre que se cumplan con estas pautas, ¿sí? Acá tengo una pregunta. La empresa cierra el 31 de julio. Apliqué la dispensa y por nota indico que se difiere el ajuste. Ahora la empresa deja de operar el 31 de octubre. ¿Debo ajustar los estados contables? Si la empresa deja de operar porque está en una situación de liquidación, ya tengo que entrar en evaluar todos los activos y pasivos en base a la liquidación, ¿no es cierto? O sea que me parece que por ahí está confundido. Yo me voy a quedar un ratito después de la 1, si alguien hizo la pregunta. No, porque esto está en vivo. Así que la respuesta es, al 31 de julio tomo la dispensa y hago el énfasis en la nota. Y al 31 de octubre tengo que hacer un balance de liquidación. Bueno, acá hay una pregunta que el otro día también surgió en la Comisión de Actuación Profesional del Contador Público. A lo mejor es alguno de los miembros presentes quien hace la pregunta. Vaya a saber. No, el doctor Reyes no creo que haga la pregunta. Digo, la pregunta surgió el otro día en la reunión que tuvimos con los miembros de la comisión. Algunos colegas estaban preocupados porque hay determinados entes que
confeccionan estados contables para efectos de cumplir con disposiciones de la ley de ganancias, pero que por los límites de su capital o lo que fuera no los presentan ante la IGJ. Entonces dicen, si yo solo lo presento ante la AFIP, ¿no? Y no los presento ante IGJ, ¿tendría que ajustar por inflación igual? Bueno, viene la pregunta, así que supongo que alguien que estuvo en esa reunión la reitera. Yo voy a reiterar lo que dije ese día. Yo no soy un experto tributario. Lo que sí creo es que lo que el ente siempre va a tener que aplicar es el marco que le resulta aplicable de acuerdo con las disposiciones vigentes. Es decir, si en el pasado, ¿sí?, para poder generar este estado contable de cumplimiento tributario, si se quiere, invocó siempre la aplicación de normas contables profesionales, a lo mejor la AFIP podría decir, bueno, si vos históricamente utilizaste las normas contables profesionales, no puedes decirte ahora y no aplicarlas. Pero obviamente aplicarlas implicaría que las voy a aplicar, pero por otro lado que en un ajuste por columna 1 o columna 2, dependiendo cómo sea, voy a tener que meter una gran partida conciliatoria para volver al resultado nominal y sobre esa base empezar a hacer todas las correcciones fiscales. ¿En qué impuesto podría llegar a tener esto? Repito, sin ser un especialista tributario, se me ocurre solamente en el impuesto de bienes personales responsables sustituto, que toma como punto de partida el patrimonio contable, que me cambiaría si lo ajusto o no lo ajusto. Pero la realidad, no tenemos información de qué va a disponer AFIP respecto de esto, que acá la pelota está más en manos de la AFIP, ¿no? Queda un coletazo de otros impuestos, pero Sí. es muy específico. Queda un coletazo en el mínima presunta. Claro. Sí, así Queda un que coletazo. todas las preguntas que están relacionadas con el tema impositivo, aclaro, esto no tiene vínculo con el ajuste impositivo, creo que lo mencionamos al comienzo, alguien también me preguntó si no considero que en un escenario como este no habría que también ajustar impositivamente. Bueno, es irrelevante lo que yo piense en este caso, lo que importa es que impositivamente va a haber que ajustar en la medida que se superen los parámetros establecidos por la ley. Lo que sí me gustaría mencionar, que la otra vez lo mencioné y hoy me olvidé de decirlo, vieron que reconocer el pasivo por impuesto diferido que surge por los bienes de uso en el momento inicial le mete presión al patrimonio neto. Bueno, eso lo que le está dando es un valor, si se quiere, distinto a el famoso revalú impositivo, no el ajuste impositivo, el revalú impositivo que todavía sigue vigente y se va prorrogando. ¿Por qué? Porque si yo revalúo impositivamente, probablemente las bases, seguramente las bases fiscales de esos bienes de uso aumenten, no en la misma proporción que aumentarían necesariamente desde el punto de vista contable, con lo cual las diferencias temporarias se van a achicar y por lo tanto el pasivo va a ser más pequeño. Entonces, quien en una primera evaluación identifique que queda una situación de necesidad de reducir capital o una necesidad de tomar la decisión si reduzco capital o me capitalizo, tiene una decisión adicional para explorar, que es ver cómo quedaría la situación en un escenario de aplicación del ajuste impositivo para ver si el alivio que genera sobre el impuesto diferido, ese revalúo impositivo, a lo mejor le configura una situación patrimonial distinta. Ahora, también tengamos en cuenta que si yo adhiero al revalúo impositivo, tengo determinadas cuestiones a las que estoy renunciando desde el punto de vista de acciones contra el Estado y todo este tema, que hay que ponerlo sobre la mesa y forma parte de este tema de la proactividad que yo le decía para ofrecerle al cliente servicios de valor agregado. Es decir, yo te identifico el problema, pero también te estoy dando herramientas que proveen las leyes y mi propia ciencia profesional para poder ayudarte a solucionarlo. Entonces, obviamente ahí ya no solo hay que presupuestar el ajuste, sino también el revalúo impositivo, pero bueno, esa es otra historia. ¿Estamos todavía en tiempo? ¿O tenés- Sí, hay tiempo, habría 5 minutos más, pero la realidad es que acá hay alguien que dice, si para los cierres 31 de diciembre del 18 puedo optar por el ajuste por inflación simplificado. Entiendo que por el simplificado quiere decir no presentar los estados dinámicos en una sola columna. Sí, porque como nunca pudo haber hecho uso de la opción de diferirlo, la única alternativa que tendría de las dos grandes que trae la 539 es la simplificación en el esquema de exposición.
En cambio, en el periodo de diferimiento admisible, yo tengo que optar entre diferir o entre simplificar la exposición. No puedo tomar las dos iguales, pero cuando ya no tengo la opción de diferir, la única dispensa que me queda habilitada en el primer ejercicio en que presente es la de exposición de los estados dinámicos. Y las demás creo que son todas cuestiones que se han ido respondiendo a lo largo de... una última, ¿me permitís, Daniel? Reserva del RT48 o de la resolución 24 de Consejo Cava. ¿Qué pasa si el ente decide deshacer el ajuste? ¿Sí? Porque yo no lo mencioné, pero la 539 permite tomar como válido ese ajuste y considerar que todo lo que se revaluó está en poder de compra de esa fecha y no deshacerlo, como sería el criterio general para los ajustes parciales. Bueno, si el ente optara por no seguir ese criterio y quiere deshacer el ajuste de la 48 o de la 24 del Consejo Cava y reexpresar, lo que tiene que hacer es deshacerlo contra un área, porque el uso de esa reserva es legal, lo estableció una ley, con lo cual nosotros no podemos contablemente, por medio de una norma contable, afectar algo que tiene origen legal para algo que termina siendo un procedimiento contable. Es como que yo quisiera utilizar una parte de la reserva legal para reconocer el ajuste inicial del ajuste por inflación. Yo no puedo tocar aquellas cuestiones que son instruidas o creadas por la ley, tienen que quedar ahí congeladas, salvo que mañana salga una disposición de los organismos de control, que por un decreto reglamentario de la ley de revalúo contable tienen el poder de definir el destino y digan, bueno, si el ente desarma el revalúo, tiene que absorberlo contra el área que se ponga en evidencia por esa. Pero eso lo tiene que decir el regulador, que es quien fue instruido como dueño de esa reserva por el decreto reglamentario de la ley 27430. ¿Sí? Bueno, Última. Bueno, acá tenemos otra pregunta que viene por el streaming. Es un caso parecido a alguno que se mencionó recién. Dice, en caso de cierre 31 de octubre que ajusta por inflación y cuyos estados contables se emiten la primera semana de enero, si la IGJ para esa fecha no se expide, ¿cómo deberíamos proceder? ¿Podemos presentar el ajustado por inflación con un énfasis o la IGJ directamente no aceptará dichos estados contables? Bueno, esperemos que para esa fecha la resolución de la IGJ esté en vigencia. Pero si no es así, tenemos que actuar de la misma manera que cuando se presentaron los trimestrales de septiembre a la Comisión Nacional de Valores. O sea, el auditor no va a contabilizar el ajuste por inflación porque el regulador no se los va a aceptar y nosotros como auditores vamos a emitir un informe de cumplimiento. O sea, que el estado contable cumple con las normas de contabilidad establecidas por el regulador, que no son las normas generales o las normas profesionales argentinas, contables argentinas, que esas sí incluyen el ajuste por inflación. Es confuso. Bueno, ¿damos por terminada la charla? Bueno, gracias a todos. Muchas gracias por todo. Bueno, antes que nada... Sí,